La Revolución del 14 de septiembre de 1810. La villa de Oropesa, hoy ciudad de Cochabamba, fue fundada en 1571 por el capitán Jerónimo Osorio, en virtud de una provisión real emitida por don Francisco de Toledo, virrey del Perú. Situada en un extremo del valle de Cochabamba, era a comienzos del siglo XIX la capital de la provincia Santa Cruz de la Sierra, constituida por los antiguos corregimientos de Cochabamba, Misque y el gobierno y capitanía general de Santa Cruz de la Sierra. Cochabamba a comienzos del siglo XIX. Recreamos en este soleado domingo de septiembre la Cochabamba de la época de la Guerra de Independencia. Era Cochabamba una ciudad espaciosa de agradable clima, con calles rectas y empedradas, gran caserío de adobe y teja de 2 pisos y balconaje de madera en las calles del centro. Los alrededores de la ciudad tenían terrenos de árboles frutales, así como parcelas de hortalizas, fresas, frutillas y alfalfares, lo que la hacía una deliciosísima ciudad denominada por los contemporáneos a la época que nos ocupa, la Valencia del Perú. A comienzos del siglo XIX los víveres se vendían todos los días en la plaza con mucha abundancia, tanto el pan, la carne, legumbres, frutas y aves. La provisión de la carne se hacía por medio de unos mañazos, quienes se surtían de ganado vacuno de los partidos de Misque y Valle Grande y de ganado lanar de las regiones altiplánicas. El azúcar que se consumía en Cochabamba provenía de Santa Cruz. La sal, el pescado seco, vinos y aguardientes se traían de otras provincias. La mucha pasión por la chicha hacía que se consumiera poco vino y aguardiente. Se dedicaba a la fabricación de la chicha 200.000 fanegas de maíz anualmente solo en el distrito del antiguo corregimiento de Cochabamba. La coca producida en la región no era suficiente para abastecer la provincia. Se consumía bastante cantidad de la hierba del Paraguay llamada mate, que se traía de Buenos Aires. En cuanto a las telas y tejidos, los géneros de Castilla tenían en esta época, inicios del siglo XIX, un gran consumo por el lujo que había introducido la moda. Los géneros de la tierra, bayetas y pañetes provenían de la provincia del Cusco por haberse cerrado el obraje llamado Olincate, que estaba situado en el entonces partido de Sacaba. Los lienzos ordinarios de algodón que llamaban tocuyos se trabajaban en la ciudad y otros pueblos de la provincia. Estos lienzos no solo servían para proveer al vecindario, sino para un consumo de vastas proporciones en las otras provincias de la sierra, llegando inclusive hasta Tucumán y Buenos Aires. Se proveían de algodón de la costa de Arequipa. Administración pública y organización política. El gobierno de la ciudad estaba en manos del Cabildo, antigua institución que rigió la vida municipal desde 1571, año en que se funda la villa de Oropesa. El Cabildo se componía en general de 2 alcaldes ordinarios de primero y segundo voto, 12 oficios de regidores. Los 6 preeminentes eran el alférez real, alguacil mayor, alcalde provincial y 4 regidores rasos. Había además 2 porteros españoles que servían de maceros cuando el cabildo salía a las funciones públicas y un escribano público. Presidía el cabildo el gobernador intendente. Ingreso del ejército realista. Para cumplir el bando hace su ingreso a la Plaza Mayor el cuerpo de oficiales y clases del ejército realista. A la cabeza de las fuerzas realistas se encuentran las autoridades militares de la entonces provincia de Santa Cruz de la Sierra, cuya capital era Cochabamba. En el centro con uniforme y capa negra se encuentra la máxima autoridad militar y política, el gobernador intendente don Joseph González de Prada. Le sigue el comandante militar de las tropas realistas, coronel Jerónimo Marrón y Lombera, porta la bandera del Reino de España y el estandarte real. El estandarte que ahora observamos es una réplica del estandarte que cayó en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin del dominio español en esta parte de América. El ejército español se consideraba defensor del orden interno y externo, salvaguarda de la corona de su majestad, de la patria y la religión. El grupo social militar era seguramente el sector más peninsular de todos los que componían el sistema español en América. Sin embargo, estuvo durante el siglo XVIII en manos de la oligarquía criolla tanto desde el punto de vista numérico como económico. A fines del siglo XVIII España mantenía en América unos 30.000 soldados. El ejército español se componía de altos oficiales, la gran masa de oficiales la tropa. Acto histórico realistas. Llegan noticias desde Europa.
En octubre de 1808 se supo en Cochabamba la increíble noticia de la invasión de los ejércitos franceses a España y el destronamiento del rey, quien fue sustituido por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, coronado como José I. En España, frente a esta crisis, en septiembre de 1808 los delegados de los comités provinciales se unieron para crear la Junta Central que reclamaba el gobierno en nombre de Fernando VII, el rey cautivo. En Oruro corría la noticia de que esa villa sería invadida por los indígenas liderados por Titichoca. Los orureños pidieron protección a Joseph González de Prada, quien, para poner a cubierto a la población de Oruro por los continuos temores que les infundía las noticias de los levantamientos, dispuso que salieran 300 hombres de Cochabamba y del partido de Sacaba al mando del coronel Francisco del Rivero. El 7 de agosto salieron hacia Oruro, que los recibió jubilosa proporcionándoles alojamiento. Allí recibieron las tropas cochabambinas de parte de Vicente Nieto, presidente de la Audiencia de Charcas, la orden de dirigirse a Potosí a reforzar el ejército realista ante el peligro de la invasión del ejército patriota auxiliar argentino proveniente de Buenos Aires. Francisco del Rivero, Esteban Arce y Melchor de la Villa y Guzmán, el Quitón, meditaron la orden recibida y concluyeron que la hora de actuar había llegado. La noche del 6 de septiembre, el escuadrón cochabambino desertó en masa, abandonando el cuartel, sin dejar un solo oficial ni soldado. Asalto al cuartel. Las tropas patriotas entraron en la ciudad la madrugada del 14 de septiembre. Se dirigieron al cuartel realista, ubicado donde están las instalaciones del arzobispado. Francisco del Rivero: hijos, hermanos míos, no saldréis de aquí sino para pelear por vuestra justicia. Le llegó el aviso al gobernador de este terrible acontecimiento al amanecer del 14 de septiembre de 1810. El gobernador fue el primero que, rompiendo las filas de la inmensa cantidad de gente que con esta noticia se había congregado en las inmediaciones del cuartel, se introdujo en él y por entre los rebeldes, dueños ya de todas las armas, quiso contener el desorden. Acompañaban al gobernador 2 tenientes y una escuadra de fusileros. Acompañaba al gobernador el capitán Mariano Vergara, quien fue herido por un trabuco de Melchor Guzmán de la Villa. El gobernador fue empujado dentro del cuartel y encerrado en el cuarto de la prevención. Habiendo recibido la noticia del apresamiento, el coronel Jerónimo Marrón y Lombera, comandante militar, con un grupo de oficiales más la esposa y la suegra del gobernador, se presentaron en el cuartel realista, ahora en manos de los patriotas, intentando ingresar al cuartel. Los patriotas no permitieron el ingreso de los realistas, amenazándolos de muerte si lograban ingresar. También había llegado al cuartel el deán de La Plata, Matías Terrazas, quien trataba de disuadir los intentos de los patriotas sin tener éxito. Cabildo abierto. Los patriotas se dirigen hacia el centro de la plaza. En la media luna, frente a la gobernación, se improvisa una tribuna con una mesa y una silla que algún vecino proporciona. Melchor Guzmán, Quitón. ¿Y a quién se elige como comandante de armas? Pueblo. Esteban Arce. Esteban Arce. Esteban Arce. Suben a su turno a la mesa los jefes patriotas. Francisco del Rivero. Habitantes de Cochabamba, ya empezáis a ser felices sacudiéndoos del humillante yugo que hasta aquí os había confundido en la esfera de los esclavos. Ya no sois lo que fuisteis, sino unos hombres que, a proporción de vuestros méritos, se exaltaran en todas las carreras de una sociedad admirable.